Capítulo 3. Subestimado Itachi fue el primero en romper el silencio. Tú no eres Pain, dijo, torciendo la boca. Tienes los mismos ojos, pero no eres él. El hombre perforado inclinó la cabeza, pero no habló. ¿Qué quieres decir, Itachi? Preguntó Kakashi. Se había orientado a sí mismo para poder ver tanto al recién llegado como a Uchiha simultáneamente. Todavía no estaba seguro de lo que haría Itachi ahora. Conocía a Pain antes. No era este hombre. Tenía el mismo cabello y los mismos ojos, pero era una persona diferente, explicó Itachi. ¿Y qué son esos ojos, de todos modos? Sakura habló, cerca de la parte trasera del grupo. Son bastante extraños. Eso, dijo Itachi con cuidado, sin apartar la mirada de Pain, es el Rinnegan. ¿El Rinnegan? Los ojos de Kakashi se agrandaron. El otro permaneció cerrado. Su diadema estaba levantada, pero su Sharingan todavía estaba oculto. ¿Qué? ¿Qué es el Rinnegan? Kakashi-sensei, ¿cuál es el problema? El maestro de Naruto estaba tan alarmado como nunca lo había visto el rubio. Su máscara no hacía nada para enmascarar su sorpresa. Kakashi no respondió. En cambio, en ese momento el hombre de ojos morados hizo una serie de señales con las manos. Todos los shinobi que estaban observando retrocedieron. Era una idea terrible apresurar a alguien que estaba en medio de la formación de un jutsu desconocido. Sin embargo, su precaución fue innecesaria. El hombre golpeó el techo con la mano y, en una nube de humo, aparecieron 5 figuras más, de pie en formación de V. Kakashi maldijo. Esa había sido como ninguna invocación que hubiera visto nunca. Las señales con las manos ciertamente no habían coincidido con ninguna. Ahora, el enemigo había podido convocar refuerzos. Los recién llegados eran inquietantes, pálidos a la brillante luz del sol del mediodía. Todos llevaban capas de Akatsuki, algunas hechas jirones, como por una pelea reciente. Además, también todos fueron perforados por las mismas varillas extrañas que el primero en llegar. Se les clavó metal indiscriminadamente en la cara y el cuerpo, ignorando cualquier molestia que hubiera causado. Con la excepción de uno solo calvo, su cabello era uniformemente anaranjado, luciendo fuera de lugar en su piel pálida y parecida a papel. Y todos compartían los mismos ojos anillados de color púrpura antinaturales. 6 grupos de ellos, todos mirando con la misma intensidad al grupo. Kakashi sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué eran estas cosas? Escuchó a Itachi detrás de él, hablando con la misma pasividad constante. El hombre realmente era un genio para ocultar sus emociones si esto no lo inquietaba en lo más mínimo. El Rinnegan, Naruto, es el doujutsu más poderoso que este mundo haya visto. Se dice que en la antigüedad, el sabio de los 6 senderos lo poseía, y con su poder él, se convirtió en Dios, interrumpió uno de los recién llegados. Un cuerpo se adelantó desde la formación en V, tenía los piercings menos intrusivos del grupo. Solo 3 barras a través de su ruido y picos que sobresalían de su labio inferior. Sin embargo, sus orejas estaban llenas de tachuelas de metal. Dolor. Itachi inclinó la cabeza respetuosamente. No es así como yo lo hubiera dicho. Es irrelevante cómo lo expresarías, Itachi. Es la verdad, y eso es todo lo que importa. Ahora, dime. Madara afirma que has traicionado nuestra causa. ¿Por qué has hecho esto? La voz de Pain era profunda y firme, casi como la de Itachi. Pero a diferencia de Itachi, cada palabra estaba llena de absoluta confianza y voluntad dominante. Ni siquiera se dignó mirar a nadie más que a los Uchiha, aparentemente ni siquiera los veía como amenazas. Madara. El ojo de Kakashi se agrandó aún más. ¿El hombre de la máscara era Madara Uchiha? No he traicionado a nadie, respondió Itachi, su rostro volviendo a su tradicional neutralidad. Solo estoy actuando egoístamente ahora. Por primera vez en 10 años, he decidido ser mi propio hombre. No me estoy moviendo contra ti, Pain. Mi sueño no es diferente al tuyo. Simplemente deseo la paz, y simplemente deseo irme. Sabes que no puedo permitir eso. Sabes demasiados secretos, Itachi. ¿Y a dónde irías? La hoja no te recibirá bien, me imagino. El dolor parecía genuinamente curioso, aunque sus ojos no se volvieron menos intensos por ello. El resto de los hombres de cabello naranja se quedaron mirando inexpresivos, desenfocados. No voy a volver a la hoja. Eso está reservado para mi hermano. Y tampoco puedo permitir eso. Madara me ha ordenado que recupere a Sasuke si es posible eso. No sucederá. La voz de Itachi no cambió en lo más mínimo, pero la cantidad de intención asesina que proyectó habría noqueado a la mayoría de los genin. El dolor lo borró como si no fuera nada. Akamaru gimió.
Kiba acarició la cabeza de su compañero, sin apartar los ojos de los hombres encapuchados ni por un momento. Ya veo. Eso es desafortunado, Itachi. Asumo, entonces, que no me ayudarás a capturar el Kyuubi. Mientras hablaba, se volvió hacia Naruto, mirando directamente al Jinchuriki con una mirada sin emociones. El rubio le devolvió la mirada, la determinación grabada en su rostro. No, Itachi se volvió hacia el equipo Ebi. Saca a Sasuke de aquí. No me importa a dónde lo lleves, siempre que esté lejos de aquí. Karin y Suigetsu compartieron una mirada incómoda. Jugo no participó. Había estado mirando al suelo durante los últimos minutos, controlando su respiración y tratando desesperadamente de evitar que la maldición lo abrumara. Suigetsu habló, vacilante. Era muy consciente de que Itachi podía convertirlo en un charco sin siquiera intentarlo. Sabes que no lo llevaremos a Konoha, ¿verdad? Itachi sonrió. Fue espantoso. Usted puede pensar eso. Pero Sasuke no tiene ningún ojos, por lo que no llegará muy lejos sin ti. Y teniendo en cuenta que Naruto Uzumaki va a venir después de 3, solo será cuestión de tiempo hasta que se recupera mi hermano. Pareces muy seguro de que el 9 colas se me escapará. Itachi Pain levantó su mano, apuntándola a Itachi. El Uchiha se puso rígido, preparándose para evitar lo que venía. Ignoró el estallido de dolor que recorrió su columna vertebral. El Chidori de Sasuke pudo haber afectado más de lo que pensaba. Itachi comenzó a parpadear a través de sellos manuales, sin apartar la vista de Pain ni por un segundo. Un genjutsu se tejió sobre Pain, nublando los ojos del hombre que había levantado su brazo. Para él, parecería como si Itachi se hubiera desvanecido en un enjambre de cuervos, lo que lo llevó a comenzar a buscar mientras Itachi atacaba directamente. Los otros ojos violetas lo miraron fijamente. El líder Pain continuó hablando, sin inmutarse. Pero me pregunto, ¿qué tan buenas son sus posibilidades sin ti? Itachi fue rápido. Uno de los más rápidos del mundo, de hecho. Podría atrapar un kunai en pleno vuelo, correr más rápido que un Anbu e incluso agarrar una sola gota de lluvia de una tormenta. El Mangekyou Sharingan puede no haber sido más rápido que un rayo, pero en un buen día, Itachi podría serlo. Hoy no fue un buen día. Shinra Tensei. Itachi se zambulló a un lado, sin saber lo que venía, pero sabiendo que no querría que lo golpeara. Su columna vertebral se incendió y la parte de atrás de su capa se mojó de repente. El corte que Sasuke le había dado se abrió, y el Uchiha mayor se tambaleó, su esquiva quedó paralizada. Una fuerza imparable, una ola de gravedad manipulada, salió disparada del cuerpo de Pain, formando un cráter en la piedra sobre la que estaba parado por 1 metro alrededor, y golpeó a Itachi de lleno mientras tropezaba. El mayor de los Uchiha voló hacia atrás, tambaleándose por el golpe, y menos de un segundo después chocó contra un poste telefónico, desconectado hace mucho tiempo de cualquier tipo de cableado pero aún en pie, mientras viajaba a alrededor de 300 millas por hora. Itachi explotó a través del poste y siguió adelante, solo un poco más lento. La herida en su espalda ya no era fuego. Ahora, era magma, fluyendo a través de sus huesos. Chocó con algo más. Un árbol bastante grande, plantado en las afueras del pueblo. Un humano normal habría muerto instantáneamente, de nuevo, ya que un humano normal probablemente no habría sobrevivido, destruyendo un poste telefónico con su cuerpo, aplastado contra el implacable ladrido. Pero Itachi era shinobi, y un Uchiha además de eso, así que en lugar de morir, el resplandor rojo de su Susanoo brotó a su alrededor, amortiguando su impacto contra el árbol. Así, Itachi no murió. Simplemente fue empujado varios pies en la madera centenaria, rompiéndole un par de costillas, rompiendo su pierna izquierda y casi partiéndole la columna vertebral, antes de que las operaciones normales de la gravedad afirmaran su dominio sobre él y lo enviaran. Cayendo en picado en una caída libre de 10 metros. El Susanoo se desvaneció, la mente borrosa de Itachi incapaz de mantenerla a través del intenso dolor en su espalda y el ardor en sus ojos. Cayó al suelo, un aterrizaje que le rompió el brazo y la muñeca derechos mientras se estrellaba contra el césped torpemente, aturdido. Se sentía como si estuviera paralizado. Cada músculo de su espalda baja se negaba a obedecerle. ¿Qué? Fue todo lo que Itachi tuvo tiempo de pensar. No hay señales. Sin advertencia. ¿Qué me golpeó? ¿Cómo? El rojo brilló en la visión de Itachi mientras trataba de ponerse de pie. Tenía que volver. Tenía que proteger a su hermano. Su Susanoo no estaba subiendo. No podía sentir sus piernas. Itachi cayó al suelo, sus manos se aflojaron. Sus ojos, el Mangekyou todavía girando inútilmente, se cerraron lentamente. Sasuke. Lo siento. Pain bajó la mano y se volvió hacia Naruto, quien dio un paso atrás.
Uno abajo, oh Dios mío. Para todos en el techo de la casa urbana, parecía como si el dolor se había limitado a fulminó a Itachi y al instante enviado los más mortíferos shinobi. La hoja se había producido en mucho tiempo en un vuelo corto y una caída más corto, sin respirar o moverse un solo músculo. El dolor bajó su brazo. Espero que ninguno de los demás esté poseído por la misma tontería que Itachi, dijo, escaneando las filas de los ninjas que tenía delante. Algunos deben morir para que otros puedan vivir en paz. ¿Itachi será tu sacrificio? Renuncia a Naruto Uzumaki y Sasuke Uchiha, y no serás lastimado. Nadie dijo una palabra. Pain frunció el ceño. Naruto Uzumaki, acércate. Si no lo haces, comenzaré a matar a todos aquí, uno por uno. Comenzando con, y se giró, su mano apuntando a Kakashi, el copy ninja. Naruto miró al techo con los puños apretados. No quería mirar al hombre de ojos morados. Itachi Uchiha había sido intocable. Naruto nunca había podido lastimarlo, ni siquiera había podido hacer que le prestara atención. Y este hombre, Pain, había sacado a Uchiha con tanta atención como Itachi le había prestado a Naruto. Naruto no tenía miedo de luchar contra probabilidades abrumadoras. Ha pasado toda su vida escupiendo ante lo imposible. Pero sus amigos, las personas que estaban a su lado ahora, no lo habían hecho. Ninguno de ellos estaba cerca de Itachi, ni siquiera Kakashi-sensei. Si luchaban, morirían. Naruto podía sentirlo. Morirían por su culpa. Porque era demasiado cobarde para dar su propia vida cuando realmente contaba. Las manos de Naruto se relajaron y dio un paso adelante. No, Naruto. Sakura avanzó también, agarrándolo del brazo. Se volvió hacia ella. Sakura, dijo con una sonrisa triste. Tengo que no lo haces. Ella estaba llorando. La comprensión la llenó de autodesprecio. Todo lo que podía hacer era llorar. No puedes hacer esto. Podemos pelear. Te ayudaremos. No vayas con él. ¿Qué hay de Sasuke? Ante esto, Naruto se volvió hacia Pain, su expresión feroz. Dolor. Si voy contigo, dejarás a Sasuke solo. Júralo. El Rinnegan miró al adolescente rubio, pesándolo. No puedo prometer eso. Me han ordenado que lo recupere también. Naruto le dio al hombre de cabello naranja una sonrisa sombría. Tienes que hacerlo. Me necesitas más. Soy el Jinchuriki. Él es solo, tragó, su determinación vacilaba. El peso de sus palabras estaba frenando su lengua. Pero después de un momento, recuperó el coraje. Es solo un Uchiha sin ojos. No lo necesitas. Para nada. Pain asintió lentamente. Quizás, tienes razón. Si te vas de aquí conmigo, te lo prometo, no perseguiré a Sasuke Uchiha. Naruto sonrió. Eso es genial. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Dio otro paso adelante. Kakashi se quedó indefenso a un lado, mirando sin ver. Estaba a punto de perder a otro de sus estudiantes y no había nada que pudiera hacer al respecto. Este hombre, solo, había eliminado a Itachi Uchiha sin esfuerzo. Tenía 5 compañeros, todos con el Rinnegan, todos probablemente tan poderosos como él. La lógica determinó que sacrificar a un ninja para que el resto pudiera vivir era el curso de acción más sabio, incluso si ese ninja era un Jinchuriki. El corazón de Kakashi se rompió por 4ª vez cuando tomó la decisión de salvar a tantos como pudiera. Aquellos que renuncian a sus misiones son basura. Aquellos que desobedecen las reglas son escoria. Pero los que abandonan a sus camaradas son peores que escoria. Pero, ¿quién quedaría abandonado aquí? ¿El grupo o el individuo? Salvar a Naruto condenaría a todos los demás. Salvar a todos los demás condenaría a Naruto. La cabeza de Kakashi se hundió en su pecho, y su ojo visible miraba al frente, sin ver. Tonterías. La voz, tan tranquila que no habría sido escuchada si no fuera por el silencio sepulcral marcado por el llanto de Sakura, detuvo al mundo en seco. La cabeza de Kakashi se levantó y se volvió confundida. Las lágrimas de Sakura se congelaron, pero no se dio la vuelta. Naruto se detuvo en seco, un pie a medio paso y giró la cabeza. ¿Hinata? La Hyuga estaba detrás del grupo, con las manos apretadas frente a ella. Estaba temblando, visiblemente nerviosa, y su cabeza colgaba baja, su largo flequillo oscurecía sus ojos lavanda. Yo dije, su rostro se elevó, y había una fiereza allí que Naruto nunca había visto. Hinata siempre había sido callada, invisible y educada. ¿Qué fue esto? Eso es una mierda. Sin que nadie más lo notara, Suigetsu dio un paso o dos hacia atrás. Si las últimas semanas le habían enseñado algo, era que siempre debía tener cuidado con las chicas aterradoras. Y esta chica hacía que Karin pareciera un cachorro. Hinata caminó hacia adelante, su paso fuerte.
El temblor todavía estaba allí, pero ahora no era miedo o vergüenza. Era una furia pura y sin adulterar. Su Byakugan se activó lentamente, empujado por su falta de control, las venas detrás de sus ojos salieron en espiral y la hicieron parecer aún más temible. ¿Esto es lo que harás? ¿Este es tu mundo? Esto es lo que, se atragantó, antes de continuar como si nada hubiera pasado. ¿Esto es lo que decidí ser? ¿A quién decidí seguir? No. Esto es una mierda. Su voz se hizo cada vez más fuerte, y al final de su breve perorata estaba directamente frente a Naruto, a solo unos metros de él. Hinata, él. Naruto tartamudeaba, mientras que Hinata solo lo miraba. Con el Byakugan activo, la mirada lo aterrorizó y lo guardó en silencio. ¿Qué pasó con no rendirse nunca? ¿Qué pasó con no huir nunca? ¿Qué pasó con no volver nunca a tu palabra? Su voz se había calmado, pero no mucho. Kiba se quedó boquiabierto desde donde había estado parado junto a Hinata. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Desde cuándo había desarrollado una columna vertebral con respecto a Naruto? Shino simplemente se subió las gafas. Debajo de su cuello, había una pequeña sonrisa. Lo había visto venir. Naruto se quedó sin palabras. Sakura no lo estaba. Ese sí. Gritó, su voz no se recuperó del todo de sus lágrimas. ¿Qué pasó con esa mierda de no importa lo fuerte que sea mi oponente? Dijiste que si te arrancaban la cabeza, los mirarías hasta morir, Naruto. ¿Qué estás haciendo ahora, ¿Entregándose? Kiba se unió a la refriega. No te rendiste en mi contra hace 3 años, idiota, y yo te pateaba el trasero. ¿En serio crees que no podemos vencer a este tipo? No seas idiota. Sai sonrió. Sabía que no tenías pene, Dicles, pero pensé que al menos tenías corazón. Kakashi, Yamato y Shino no dijeron nada. El equipo Ebi se limitó a mirar, estupefacto. No tenían idea de lo que estaba pasando. Naruto miró con asombro mientras sus amigos lo reprendían. Pero, ustedes, él va. No puedo, una voz tranquila lo golpeó en silencio una vez más. Naruto miró a Hinata, que todavía estaba bastante cerca de él. Sé que no quieres que ninguno de nosotros resulte herido. Y me alegro. Pero por favor, su mirada se endureció. No puedes dejar de creer en ti mismo solo porque las cosas se ponen difíciles. No importa cuánto dolor hayas estado, no importa cuánto sufrimiento hayas soportado, siempre te levantaste y siempre seguiste adelante. No pares ahora. Sus ojos cayeron y su voz se volvió más débil, pero Naruto aún podía escucharlo fácilmente. Me he pasado la vida tratando de alcanzarte, y ahora, no dejaré que te tires cuando estoy tan cerca. ¿No me dejarás atrás, nunca más? Naruto se puso de pie, mirando a Hinata con una luz completamente nueva. El resto del grupo, excepto ella, lo miró con esperanza. Notable, una voz no deseada interrumpió el momento. Nunca antes había visto a un Jinchuriki con vínculos tan poderosos. Dime, continuó Pain, con la misma nota de genuina curiosidad en su voz que había tenido antes de golpear a Itachi, ¿saben de tu aflicción? Naruto se volvió, pero sus amigos respondieron por él. ¿Qué pasa con el zorro? La voz de Sakura finalmente se había secado, y ahora sonaba desdeñosa, casi regañándola. Sí, lo sabemos desde hace un tiempo, confirmó Kiba. Naruto es simplemente el carcelero de la bestia. Odiar el contenedor de algo peligroso es completamente irracional. Shino habló en el tipo de tono monótono que tanto Hinata como Kiba habían aprendido a reconocer como su forma de humor seco. Hinata habló más lentamente, y miró a Pain mientras lo hacía, sin miedo encontrando su extraña mirada. Mi padre, dijo una vez que lo hecho estaba. Que el Kyuubi era el Kyuubi y Naruto era Naruto, y odiar a uno en lugar del otro era tan inútil como odiar el cielo por una tormenta, o el suelo por una tormenta. Terremoto. Naruto parpadeó. No sabía que Yashiyuga se había sentido de alguna manera por él, pero había asumido que había sido el mismo desdén cauteloso de la mayoría de los adultos que no conocía. El dolor también parpadeó, una simetría inusual. Es una lástima, Naruto, dijo, retrocediendo lentamente hacia las filas de los otros cuerpos encapuchados. Una lástima que hayas hecho tantos amigos. No importa. Su sacrificio sin duda te enseñará el significado del dolor. Naruto se congeló. Kakashi no lo hizo. Estaba lleno de la clase de rabia que pensaba que los últimos 20 años le habían quemado. Se había quedado al margen y solo había visto cómo Naruto intentaba entregarse. Se odiaba a sí mismo por eso. Pero odiaba a Pain aún más. Kakashi estaría condenado antes de vacilar como lo había hecho de nuevo. Dispersión.
Naruto, Sakura y Sai se lanzaron hacia la izquierda, tratando de llegar a la línea de árboles alrededor de la aldea para protegerse mejor. Yamato los siguió, decidido a proteger a Naruto. Dos de los senderos del dolor los siguieron. Aunque el equipo no lo sabía, estos eran los caminos de Preta y Deva. El equipo Ebi se miró el uno al otro y luego dio un paso hacia atrás, cayendo del techo. Corrieron hacia el bosque, se dirigieron hacia donde Sasuke yacía inconsciente. Karin los dirigió. Nuo Pain se lanzó en su persecución. Los senderos humanos y Naraka, que permanecieron en las copas de los árboles, muy cerca de los antiguos experimentos y discípulos de Orochimaru. El equipo 8 permaneció en el techo, cayendo en posiciones defensivas. Kikaich se extendió desde las mangas de Shino, emergiendo de agujeros ocultos en su cuerpo. Hinata adoptó una postura Hiken, una que ella misma había inventado. Kiba le lanzó una mirada y una pastilla a Kamaru, y luego se puso en cuclillas, gruñendo. Kakashi se quedó con ellos, confiando Naruto a Yamato. Finalmente abrió su ojo izquierdo. El Manjeki Sharingan lo miró, rojo y girando. Dos dolores quedaban para afrontarlos. Los senderos Asura y Animal. En algún lugar del bosque, Itachi Uchiha cortó sangre. Así que, ¿cuál es el plan? Suigetsu sonaba sin aliento. No podía creer que Ebi fuera parte de esta locura. El líder de Akatsuki, un hombre con los mismos ojos que el sabio de los 6 caminos, estaba tras ellos. ¿Qué podía hacer él contra algo así? Esta no fue su pelea. Atraparemos a Sasuke, y luego saldremos de aquí. La voz de Karin, llena de determinación y vacía de miedo, lo sacó de su leve pánico. Por supuesto, Sasuke era lo que importaba en este momento. Tenía que salvar al hombre que lo había salvado y lo ayudó a recuperar el Kubikichi. Le debía eso, al menos. Al menos ese tipo de Pain probablemente no estaría detrás de ellos. Parecería bastante concentrado en ese chico rubio, el Jinchuriki, sea lo que sea. Mientras Suigetsu pensaba esto, un borrón de cabello naranja aterrizó frente a él, agachándose mientras golpeaba el suelo para reducir el impacto, que aún agrietaba la tierra debajo de él. Cuando se enderezó, quedó claro que tenía el pelo largo y ondulado de color naranja, 2 varillas extremadamente gruesas en cada mejilla y una en diagonal a través de la nariz, un protector de frente rayado, igual que todos los demás cuerpos, y una pequeña y arrogante sonrisa. A lo lejos, Suigetsu también fue consciente de un rugido y un estrépito en algún lugar detrás de él, y Karin gritó. Aparentemente, Hugo finalmente había perdido el control, o había encontrado otro enemigo, y el bosque estaba pagando caro. Solo se dio cuenta a distancia porque estaba demasiado ocupado riéndose de sí mismo. Él y su bocaza, o pensamientos, lo que sea. Iba a hacer que lo mataran. Sonriendo salvajemente, Suigetsu decidió que si iba a morir, no iba a salir como ese imbécil de Itachi. Iba a morir como lo había hecho su hermano, como siempre hacía el ninja de los 7 espadachines. Dando una gran pelea. Pain dejó caer una pieza afilada del mismo tipo de metal que se le clavó en la cara y se abalanzó sobre Suigetsu. El Ozuki se rió y blandió su enorme espada de carnicero con ambas manos. El metal negro se hundió a través del pecho de Suigetsu, explotando desde su espalda en un torbellino de agua. El golpe de Suigetsu, por otro lado, no golpeó nada importante. El sendero se agachó y la espada silbó en el aire sobre su cabeza. Su cabello, por otro lado, no era tan rápido como el resto. Lanzada por la velocidad de la esquiva, la hoja del difunto Zabuza Momochi cortó un gran grupo del moño del sendero. Cuando el cabello cayó al suelo, el metal en el pecho de Suigetsu fue atrapado más adentro, atrapándolo en agua sólida. Con una sonrisa que se estaba moviendo rápidamente de arrogante a molesta, el sendero arremetió con la mano que no estaba enterrada en Suigetsu y lo golpeó con un poderoso uppercut. La cabeza de Suigetsu explotó, el agua volaba por todas partes pero principalmente hacia arriba. El cuerpo continuó como si nada hubiera pasado, haciendo girar el Kubikichi en un corte diagonal. El camino humano saltó hacia atrás, esquivando limpiamente pero también dando tiempo para que el cuerpo decapitado de Suigetsu retrocediera varios pasos, orientándose y colocando su espada en una posición preparada. El camino humano ladeó la cabeza. Un momento después, el de Suigetsu cobró existencia. Saliendo de su cadera. Oye, ¿eso es todo lo que tienes? Pensé que eras una especie de dios o algo así, dijo Suigetsu, mientras su cabeza se deslizaba lentamente hacia su posición correcta sobre sus hombros, deslizándose por su torso mientras lo hacía. ¿Qué pasó con toda esa buena mierda con Itachi? Vamos, enséñame más. Suigetsu no pensó que fuera una muy buena idea burlarse del líder de Akatsuki, pero también pensó que probablemente iba a morir de todos modos.
Entonces, ¿qué diablos? El dolor lo miró fijamente, pero no habló. Ah, tampoco un gran conversador. ¿Dejar eso al otro chico también, entonces? No respondió. Bien, entonces, Suigetsu no pudo terminar su oración. El sendero lo apresuró, y se detuvo mientras balanceaba su espada en un corte horizontal, tratando de tomarla en el torso. El dolor se deslizó bajo la espada y pateó las piernas de Suigetsu debajo de él. Literalmente, mientras explotaban en una nube de agua mientras lo hacía. La parte superior del cuerpo de Suigetsu cayó, y el camino humano lo agarró por la cabeza antes de que pudiera golpear el suelo. Suigetsu quedó colgando, un cuerpo sin piernas sostenido en el aire por su rostro. Antes de que pudiera siquiera pensar en balancear el Kubikipch, el Pain arremetió, cortando su mano espada con su propia mano libre. La hoja cayó sobre la hierba del suelo del bosque y aterrizó con un golpe sordo. Ok, la mano que lo sujetaba ahogó la voz de Suigetsu, pero no iba a impedir que fuera un sabelotodo. Eso estuvo bastante bien. ¿Pero qué vas a hacer? Una vez más, el sendero lo interrumpió. Suigetsu de repente se sintió increíblemente débil, como si algo en lo profundo de su interior estuviera siendo jalado. Se sentía como un agotamiento de los chakras, pero miles de veces peor. ¡Oh, mierda! El dolor tenía algún tipo de habilidad de drenaje que usaba el contacto. Como sameada, pero mucho más eficaz. Afortunadamente para Suigetsu, sabía cómo evitar algo así. No lo toques. El cuerpo de Suigetsu se licuó, y el Pain se quedó sin nada, su mano ni siquiera estaba húmeda, mientras el charco que alguna vez habían sido las piernas y el cuerpo de Suigetsu se combinó y se deslizó hacia el bosque, oculto por la hierba y las sombras de los árboles de arriba. El Kubikipch fue con él, el agua desafiando toda la física razonable y llevándolo consigo. El dolor lo persiguió momentáneamente, pero la espada giró al nivel del tobillo y saltó hacia atrás, llevándose a los árboles y analizando el charco mientras se formaba de nuevo en Suigetsu, con la hoja de carnicero levantada sobre su hombro. Tendrás que hacerlo mejor que eso. Suigetsu sonrió, mostrando sus afilados dientes. En cambio, el camino humano se dio la vuelta y huyó, dirigiéndose hacia la ciudad. Eso también funcionó, supuso. En el mismo momento, una enorme presencia pasó por encima de su cabeza. Suigetsu miró hacia arriba y no encontró nada allí, excepto una chica con un traje de color lavanda pálido que pasaba por encima de su cabeza, llevada por algo que no podía ver. Detrás de ella, un niño con una capa blanca y un perro grande del mismo color que la ropa de su dueño la perseguían, gritando y ladrando en sincronía. Y tan repentinamente como habían aparecido, se fueron. Suigetsu parpadeó, sus ojos se agrandaron. Eso, pensó, definitivamente no es mi problema. Se dio la vuelta y encontró que tanto Karin como Hugo se habían ido. Sin embargo, los sonidos de la destrucción de los bosques continuaron desde lo más profundo de la vegetación. En todo caso, se había vuelto más ruidoso. Se preguntó si estarían teniendo tanta suerte como él. Karin se preguntó si Suigetsu estaba teniendo tanta suerte como ellos. Ella y Hugo apenas habían logrado llegar a 30 metros en el bosque antes de ser atacados, y Suigetsu había desaparecido. Un hombre monstruoso, casi tan alto como Kisame, su rostro marcado por una V invertida de varillas de metal y con el pelo salvaje y puntiagudo, había saltado de un árbol cercano y pateó a Hugo a través de otro, enviándolo volando hacia el bosque. Karin había corrido tras él. No podía esperar tomar a uno de estos hombres, que compartían el mismo chakra extrañamente turgente, solo. Hugo se había dejado dominar inmediatamente por su maldición, su piel se volvió pétrea y la cordura huyendo de sus ojos. Uno de sus brazos se había convertido en una protuberancia parecida a un hacha, el otro se había convertido en un tosco garrote, y le habían crecido alas rudimentarias que lo llevaron a toda velocidad por el suelo del bosque. Apenas fue suficiente. El dolor era grande y mucho más fuerte de lo que parecía, incluso con su físico. Varias veces, él y Hugo se habían enfrentado, y aunque su velocidad y sentido de autoconservación lo habían mantenido alejado de cualquier lesión real, Hugo no había tenido tanta suerte y había salido de cada encuentro con más y más heridas. Heridas que sanaron rápidamente, pero de todos modos lo estaban frenando. Karin se las había arreglado para evitar hacerse parte de la pelea hasta ahora. Con estos oponentes, no importaba a quién se interpusiera, estaría muerta de cualquier manera. Otro árbol cayó y ella hizo una mueca. Hugo no era la persona más precisa. Incluso si se quedaba aquí, probablemente eventualmente sería golpeada por accidente de todos modos. Podía sentir que Sasuke estaba cerca.
También Suigetsu, pero su presencia parecía más difusa. No podía concentrarse en él con tanto caos a su alrededor. La ciudad de la que habían huido se sentía como un vórtice de chakras en vuelo. Sasuke estaba a menos de un par de árboles de distancia. Pero sabía que en el momento en que se moviera por él, conduciría al dolor directamente hacia él. Entonces, por ahora, ella miró. Hyugo fue por el sendero Naraka de nuevo, rugiendo, con el hacha ladeada sobre su cabeza. El dolor bajó, otra de las extrañas varillas de metal en su mano, y apuñaló a Hyugo en el hombro. El berserker se tambaleó hacia atrás, y el sendero tomó la abertura, su mano destellando y tomando a Hyugo alrededor de la garganta. Hyugo fue levantado del suelo sin esfuerzo, gritando inútilmente. Luego se detuvo de repente, mirando por encima del hombro del Pain, como si hubiera algo aterrador allí. En cualquier otro momento, Karin habría estado fascinada al ver tal expresión de confusión y terror en el rostro de Hyugo. Parecía completamente extraño con sus características actuales. Pero no pudo verlo muy bien, porque algo más le llamó la atención en ese momento. La garganta de Hyugo, agarrada por el dolor, se había convertido en unas fauces abiertas y estaba devorando la mano que la sostenía, cerrándola como una trampa para osos. El camino Naraka se estremeció y trató de alejarse, pero las mandíbulas antinaturales lo sujetaron. Dijo algo, con una voz profunda y retumbante, y Hyugo se rió en su cara. Fuera lo que fuese lo que había dicho el sendero, este era el momento que necesitaba. Karin salió disparada de detrás del árbol que había estado escondiendo, hacia el bosque y se dirigió hacia Sasuke. Escuchó gritos de rabia detrás de ella y un terrible crujido. Ella no miró hacia atrás. Karin encontró a Sasuke en el hueco de la rama de un árbol, con la cabeza caída y los ojos cerrados. Parecía más tranquilo de lo que ella lo había visto antes, y verlo la hizo más lenta. Una sonrisa apareció en su rostro. Incluso ahora, la vista de Sasuke la hacía sentir más segura. Sin embargo, probablemente habría sido mejor si estuviera consciente. Ella se inclinó sobre él y lo levantó. El Uzumaki luchó un poco. Karin nunca había sido la ninja más física, enfocándose completamente en su jutsu médico y sensorial. Hablando de eso, ¿cuál era ese chakra? Se giró, Sasuke en sus brazos. Había un chakra débil, a menos de 100 metros de distancia. Hyugo y Pain todavía estaban peleando, pero podía sentir a Hyugo desvanecerse lentamente. Se estaba debilitando, probablemente por la pérdida de sangre. Sus heridas no sanaron tan rápido. Y sintió a Suigetsu, más sólido, dirigiéndose directamente hacia Hyugo y Pain. Ella hizo una mueca. Tendría que hacer todo lo posible para mantener vivo a Hyugo. Porque si sus sospechas eran correctas, llegar al chakra que se debilitaba constantemente en la distancia era mucho más importante para toda su supervivencia. Tomando a Sasuke sobre su hombro, se puso en camino a través de los árboles, moviéndose tan rápido como pudo. Por favor, Suigetsu, Hyugo, suplicó, su rostro retorciéndose mientras los abandonaba. No te atrevas a morir. Hyugo estaba empezando a pensar que iba a morir. No estaba muy seguro de cómo se sentía al respecto. De alguna manera, la muerte sería una liberación. Ya no tendría que preocuparse por lastimar a otros. Ya no tendría que preocuparse por la persecución, el encarcelamiento y el poder que no entendía. Pero si moría, probablemente Sasuke también lo haría. O peor. No había podido salvar a Kimimaro. Su amigo había muerto sin que él se enterara siquiera de su fallecimiento. Murió solo y murió salvando a Sasuke. No dejaría que ese sacrificio fuera en vano. Así que antes de morir, al menos podría hacerle a Sasuke el favor de matar a este bastardo. Hyugo jadeó, apoyado contra un árbol. Estaba demasiado dañado. La etapa de proto-maldición se había debilitado, retirando la mayor parte de su influencia. Solo la mitad de su rostro permaneció gris, su ojo izquierdo permaneció de un amarillo enfermizo. Sus manos temblaron, tratando desesperadamente de moldearse en armas, herramientas, cualquier cosa para matar a la cosa frente a él, pero no pudieron lograrlo. Una vara negra le atravesó el hombro y otra le atravesó la mano. Había innumerables piezas salpicadas por todo su cuerpo, metralla de donde el dolor había bloqueado sus ataques con las cosas y habían sido destruidas. El metal estaba frío, incluso en su piel, y le estaba haciendo algo a su chakra. Su rabia se había desvanecido, reemplazada por dolor, y apenas podía moverse. Su mano estaba a tientas con la varilla que tenía en el hombro, tratando de sacarla, pero no pudo reunir la fuerza para sacarla. El hombre de ojos morados lo miró fijamente. Una de sus manos era poco más que un muñón destrozado, que apenas sangraba. Él no pareció darse cuenta.
¿Dónde está Sasuke Uchiha? Hugo gruñó. ¿Quién se creía este hombre que era? No se hizo una pausa, algo de su vitriolo se desvaneció junto con más de su chat. El hombre se acercó, su mano restante alcanzó la garganta de Hugo. El hombre maldito trató de empujarse hacia adelante, trató de golpear al hombre de ojos extraños por última vez, pero sus piernas lo traicionaron y cayó de rodillas, exhausto. La mano se apretó alrededor de su garganta y lo levantó en el aire. Hacía frío y húmedo, la mano de un hombre muerto. Hubo un temblor en el aire, un rugido y una enorme cabeza se elevó del suelo en un estallido de luz púrpura. Tenía un aspecto demoníaco, incluso más de lo que Hugo imaginaba que parecía la mayor parte del tiempo. Sus ojos eran los mismos círculos púrpuras anillados que el hombre frente a él. Dime, ¿dónde está Sasuke Uchiha? Si mientes, morirás. No sé dónde está, murmuró Hugo. La pelea literalmente lo estaba agotando. Lo sabes tan bien como yo. Viste a Itachi llevárselo, quizá. Pero me cuesta creer que de verdad no sepas nada. Y eso era cierto. Mientras que el primer Pain en llegar había inspeccionado al grupo y le había prestado poca atención a Itachi mientras huía con su hermano, confiado en que regresaría, Hugo había observado a dónde había ido Itachi. Sabía, mejor que Pain al menos, dónde estaba Sasuke. Créalo, entonces. No obtendrá nada de mí. El dolor se encogió de hombros. Hugo sintió que algo se acumulaba en su garganta. No era vómito. Había experimentado lo suficiente después de sus masacres para reconocer esa sensación íntimamente. Era como si algo saliera de su estómago. Algo que era como una lengua, pero que ciertamente no lo era, salió de su boca, extendiéndose hacia el rostro demoníaco cuando su propia boca comenzó a abrirse. Una mano salió de la boca demoníaca, tan rosada y viscosa como la lengua, que definitivamente no era una lengua que venía de la de Hugo, y la agarró. Una sensación de ebullición lo atravesó, como si el mercurio ardiente se abría paso por el extraño apéndice. Oh, eso no puede ser bueno. El dolor estaba hablando, su voz llena de finalidad. Y ahora, yo juzgo. Oh. Entonces este puede hablar. Hugo conocía esa voz. Era arrogante y despectivo y muchas veces tonto. No podría haber estado más contento de escucharlo. Una espada enorme, plateada y negra, reluciente y curvada como un cuchillo de carnicero, llenó su visión, interponiéndose entre él y el dolor. La mano le soltó la garganta y se lanzó hacia atrás. Demasiado lento, se escuchó un sonido enfermizo y, de repente, la cara de Hugo se llenó de sangre fría y coagulada. Cayó, sin el agarre alrededor de su cuello, y se desplomó contra la base del árbol, respirando con dificultad. Su mano, con la adrenalina finalmente agarrándolo un poco, le arrancó la varilla del hombro en una oleada de dolor y una sensación de alivio, y más sangre salpicó la hierba. Esta vez, estaba caliente. Suigetsu estaba de pie frente a él, con una sonrisa de come mierda en su rostro. Sostuvo el Kubikichi en un agarre defensivo, su mano presionada contra la parte plana de la hoja. Se veía peor por el desgaste. Sus rasgos estaban mal definidos, parecidos a un aguanieve. Pero definitivamente lo estaba haciendo mejor que el hombre detrás de él. El camino Naraka estaba arrodillado en el suelo, con un brazo apretando la muñeca del otro. ¿Qué era donde terminaba ese brazo? La mano que faltaba estaba en el suelo delante de Hugo, temblando. Suigetsu se dio la vuelta, enfrentándose a Pain. Hugo se concentró en sacar la varilla de metal de su mano. Todavía podía sentirlo llenándolo de chakra frío. ¿Sabes? El tono de Suigetsu era la arrogancia encarnada. Para un dios, no eres mucho. Esperaba más pelea de ustedes, pero hasta ahora, no han hecho nada más que decepcionarme. Quise decir tomar todo el brazo, pero aún así, el dolor se limitó a mirarlo. Te he subestimado severamente, dijo, sus rasgos se torcieron en un severo ceño. Debería haberme centrado en el Kyuubi. Volvió a ponerse de pie, ignorando la mano que le faltaba. Ya no perseguiré a Sasuke Uchiha. El riesgo es demasiado grande. Tómalo y vete. Hugo sonrió, la maldición retrocedió aún más. Sasuke estaba a salvo. El sendero retrocedió. El demonio emergió del suelo una vez más, y Hugo se tensó, preparándose para la mano extraña una vez más. Pero no surgió. En cambio, la boca cayó y el dolor retrocedió hacia ella, la cara lo tragó. El demonio se hundió de nuevo en el suelo, y Suigetsu y Hugo se quedaron en el bosque. Suigetsu se volvió hacia él, lentamente. Su rostro estaba perfectamente quieto. ¿Qué? Joder. ¿Fue eso? Su voz estaba completamente tranquila, y Hugo casi se rió entre dientes. Casi. Todavía se sentía demasiado vacío para intentar algo así.
Entonces, en cambio, se encogió de hombros. No tengo ni idea, dijo. Busquemos a Sasuke y salgamos de aquí. Suigetsu asintió, y ambos se adentraron más en el bosque, Hyuga cojeando, hacia donde habían visto a Itachi dirigirse con su hermano menor. Más temprano, Kakashi vio como 4 de los cuerpos abandonaban la azotea, incluido el que había derribado a Itachi. Ese fue tras Naruto, así como otro, más robusto. 2 se quedaron en el techo con él y el equipo 8, el que fue el primero en llegar, y otro, de tamaño mediano, calvo, con una enorme pieza de metal asomando por su barbilla, púas de su coronilla, y luciendo una sonrisa de maníaco. Se preguntó por las aparentes diferencias entre los dolores. ¿Cada uno de ellos tenía una conciencia separada o estaban todos bajo el control de un hombre? Si era una conciencia, ¿cómo estaba dividiendo su atención entre los diferentes cuerpos? Su Sharingan le dijo que todos tenían el mismo chakra. ¿Cómo era posible que quien los controlaba no se sintiera abrumado por la entrada? ¿Estaban compartiendo la visión o el controlador estaba cerca, observando y dirigiendo? No, eso era poco probable, considerando que 2 se habían ido al bosque. Eso rompería la línea de visión. Así que Kono, uno de los dolores, el sonriente, hizo su movimiento, y el proceso de pensamiento de Kakashi se aceleró. Ahora era el momento de luchar y sobrevivir. Averiguar exactamente cómo funcionaba esta técnica tuvo una segunda prioridad. El calvo Pain levantó su brazo y Kakashi se tensó, listo para otro inexplicable pulso de energía para tomar a uno de los miembros del equipo desde el techo y aplastarlos contra el bosque. Eso no fue lo que pasó. En cambio, el brazo del Pain se abrió, como una flor que florece rápidamente, revelando dentro de un grupo de construcciones de chakra que se parecían mucho a misiles. Kakashi parpadeó. Los misiles se lanzaron, fuego y humo saliendo de ellos, y se dirigieron en masa hacia el grupo, al menos 30 de ellos. Simultáneamente, el otro Pain tejió signos y golpeó su mano hacia abajo y convocó, en una bocanada de humo, nada. Hinata dio un paso adelante y asumió una pose erguida mientras los ojos de Kakashi se estrechaban. Había un aura extraña en el lugar donde el dolor había convocado algo, pero no pudo detectar nada obvio. De todos modos, no tuvo tiempo para hacerlo. Hinata comenzó a mover sus brazos, un movimiento circular que los llevó alrededor de todo su cuerpo. Chakra chispeó en la punta de sus dedos, e incluso cuando los misiles se dispararon hacia adelante, gritó desafiante. Shugoke. Rokugion SH. El aire alrededor de Hinata de repente se llenó de delgados rayos de chakra que emanaban de las yemas de sus dedos. El movimiento circular, hasta entonces meramente elegante, se volvió mortal a medida que el chakra permanecía, se extendía y se cruzaba, formando una esfera de energía mortal alrededor de Hyuga. El aluvión de misiles se estrelló contra él y se desintegró, los misiles se cortaron en pedazos, algunos detonaron y otros simplemente se desmoronaron. Incluso la metralla de las explosiones quedó atrapada en la red mortal y se desechó, convirtiéndose en poco más que vapor. El polvo se aclaró y Hinata dejó de mover los brazos, dejando que el chakra se desvaneciera. Luego, comenzó, saltando a la derecha y mirando a la izquierda, levantando las manos una vez más. Había visto algo que el resto de ellos no podían ver con su Byakugan. Un momento después, fue arrancada por algo viscoso y flexible, llevándola lejos del techo y hacia el bosque. Hinata. Kiba gritó, y se lanzó tras ella, a Kamaru muy de cerca. Antes de perderlos de vista, Kakashi finalmente avistó lo que había agarrado a Hinata. Un camaleón gigante, casi invisible incluso con el Sharingan mirándolo directamente, con los mismos ojos que poseían los otros senderos. El Rinnegan. Tanto él como Hinata desaparecieron en el bosque, con Kiba y Akamaru muy cerca. Kakashi se volvió hacia los senderos. Kiba podía manejar esa cosa. El calvo, mientras estaba distraído, se había movido hacia adelante, cargando contra el Shino, un taladro de gran tamaño se colocó en el lugar de su brazo derecho, el izquierdo se acortó, la mano se inclinó hacia atrás y dejó que emergiera una especie de barril. El invocador había saltado en el aire, ganando distancia y estaba haciendo más señales con las manos. Kakashi miró a Shino y el Aburame asintió con la cabeza. Sin dudarlo, el ataque se lanzó hacia arriba, acercándose rápidamente al sendero aerotransportado. Un Raikiri se encendió en sus manos y lo condujo hacia adelante, con la esperanza de destripar al Pain. Side Pain abandonó sus signos con las manos y se lanzó, una barra de metal afilada cayó en su mano mientras lo hacía. La barra golpeó a Kakashi en el hombro, su chaleco Chunin recibió la mayor parte del impacto. Sin embargo, incluso sin apalancamiento se las arregló para atravesarlo, y Kakashi sintió un pinchazo al perforar el músculo.
El metal estaba increíblemente frío. Su Raikiri, por otro lado, golpeó al Pain mientras desesperadamente se inclinaba hacia la izquierda. Desgarró su costado, dejando un enorme agujero, tomando un trozo sustancial de carne justo por encima de la cadera derecha. En cualquier persona normal, habría sido una lesión debilitante, si no instantáneamente fatal. El agujero no salpicó sangre. No hubo ningún grito de sorpresa. El invocador actuó como si nada hubiera pasado. Su pierna giró, tomando a Kakashi en su hombro ya herido y enviándolo volando hacia el techo, girando salvajemente. Se estrelló contra él y rodó sobre sus pies, con la cabeza dando vueltas. Bueno. Los Pains ignoraron las lesiones que no amenazaban la vida. Podría trabajar con eso. Era como Kakuzu de nuevo. Miró a su izquierda y encontró a Shino inmovilizado debajo del calvo Pain, con el cañón del brazo apuntando a la cabeza del chico. Había un edificio resplandeciente en él, y el sendero seguía sonriendo, con una mirada loca en sus ojos. Shino, como siempre, parecía inexpresivo. Kakashi se movió para derribar al kibor del Aburame, pero el otro Pain aterrizó frente a él en ese momento, golpeando con otra vara. Kakashi lo bloqueó, redirigiéndolo e hizo una mueca. Su hombro lesionado lo estaba obstaculizando. Golpeó, una patada rápida como el rayo, y el dolor saltó sobre él, provocando un golpe de martillo destinado a la cabeza de Kakashi. Con el Sharingan, lo vio venir a una milla de distancia y lo detuvo en seco con un doloroso bloqueo del codo que debería haber roto la mano del Pain. En cambio, el hombre aterrizó como si no lo hubieran golpeado, de nuevo, y vino por Kakashi, de nuevo. Le lanzó una mirada a Shino, justo a tiempo para ver al otro Pain dispararle el Aburame en la cara. No era un rayo de energía, como el resplandor le había hecho suponer. En cambio, era una babosa sólida, del tamaño de la mano de un niño, que rompió la cabeza de Shino como una sandía caída. No hubo sangre. Kakashi recordó desagradablemente a su propio oponente. Escuchó el sonido de la madera al romperse en la distancia. El cuerpo de Aburame explotó en un enjambre de Kikaichi, que rápidamente cubrió el Pain que los había disparado de la cabeza a los pies. El verdadero Shino dio a conocer su presencia en el mismo momento, saliendo del techo de piedra bajo los pies del Pain con el que Kakashi había estado luchando y atrapándolo con un golpe en el estómago, justo al lado de la herida que Kakashi ya había logrado darle. El Pain salió volando, y Kakashi lo siguió, estrellándolo contra el techo con una patada de hacha. Rebotó con el impacto y se alejó rodando, Kakashi lo persiguió. Shino, por otro lado, fue tras el hombre al que había cubierto de insectos. Su mano se levantó, dirigiendo al Kikaichi, y los insectos pululaban con un nuevo propósito alrededor del hombre. Una mancha roja y negra se estrelló contra Shino, enviando a ambos a caer por el borde del techo y más adentro de la ciudad. El Sharingan de Kakashi captó todo el asunto con un detalle insoportable. Otro Pain, este con una pequeña sonrisa y un piercing en la nariz en diagonal, había enterrado su rodilla en el costado de Shino cuando el niño saltó hacia adelante. Venía del bosque. Eso, supuso, significaba dos cosas. O el equipo que Sasuke había formado era suficiente para luchar contra dos de los senderos, o que el equipo que Sasuke había formado había durado unos 3 minutos contra ellos. Kakashi no quería apostar de ninguna manera. Ambas opciones no eran exactamente buenas noticias. Lo dejaron en el techo con el sendero que había llegado primero, mientras que el calvo se retorcía en el suelo, ciego, su chakra era rápidamente succionado. El que no estaba cubierto de insectos lo miró fijamente, el Rinnegan lo pesó, y luego se giró y se retiró, moviéndose hacia donde Shino había caído. Kakashi lo persiguió, siguiéndolo mientras saltaba al nivel de la calle. No estaba preparado para que el lado del edificio que acababa de descender explotara, y un Naruto desgastado con un pequeño agujero en el estómago saliera de los escombros, navegando por el aire. El dolor que estaba persiguiendo, sin embargo, aparentemente lo era, porque giró en el acto y pateó a Naruto en la espalda, enviándolo de regreso a través del edificio, 2 paredes más, y al campo en el que había estado los últimos minutos, según el conocimiento de Kakashi. Kakashi lo miró con los ojos muy abiertos. Al menos eso respondió a una de sus preguntas. O todos estos cuerpos eran tipos de sensores o compartían campos de visión. Era lo único que habría permitido un truco como ese. El invocador se volvió y se le acercó de nuevo, y una vez más se vio envuelto en una pelea de taijutsu. El dolor era rápido y él era fuerte. No sentía fatiga, y sus ojos parecían captar todo. Su juego de pies era increíble y sus golpes siempre eran seguros.
Pero Kakashi era Kakashi Atake, el ninja de la copia, el hombre de los 1000 jutsu, y en sus 30 años había visto más estilos, combinaciones y técnicas de taijutsu de los que quería recordar. Y aunque el de Pain era ciertamente mortal, no era nada particularmente especial, especialmente desde que la herida en su cadera finalmente comenzaba a disminuir su movimiento de pies. Contra un Chunin experimentado como Kakashi, solo sería bueno como una acción dilatoria, retrasando lo inevitable. Lo cual, se dio cuenta Kakashi, era exactamente para lo que era. Este cuerpo lo estaba estancando, esperando algo. También se dio cuenta de que era ese algo cuando un peso se estrelló contra su espalda y lo tiró al suelo, aplastándolo contra el cemento. Se dio la vuelta y se encontró con el calvo Pain parado sobre él una vez más. El hombre todavía estaba cubierto de errores, pero significativamente menos que antes. Eso probablemente se debió a las puntas que habían emergido por toda su piel. De ellas brotaba electricidad, que se había descargado recientemente. Se había cubierto con una sábana eléctrica, friendo el Kikaichi. El cañón de su brazo, sin cambios desde el momento en que había intentado matar a Shino, fue apuntado a la cabeza de Kakashi. El Kopinin sonrió, su ojo derecho se convirtió en una U mientras el Sharingan miraba, girando. Un Raikiri chispeó en su mano. El cañón disparó. El brazo del Pain explotó cuando el Kikaichi obstruyó el cañón y evitó que el proyectil escapara. Era un viejo truco, pensó Kakashi mientras se ponía de pie, con el Raikiri delante de él, pero los viejos trucos solían ser los mejores. Aunque dudaba que Shino hubiera pensado que alguna vez usaría esa trampa en particular 2 veces en su vida. Enterró su brazo cubierto por un rayo en el pecho del Pain, empujándolo hacia arriba y hacia afuera, y el hombre prácticamente explotó, su columna y su frente se partieron en el golpe. En lugar de sangre u órganos, de su pecho brotaban engranajes y metal, resortes y tornillos volando en todas direcciones. Era a la vez extraño y repugnante. El dolor golpeó el suelo en 2 mitades, su sonrisa nunca abandonó su rostro, y su Rinnegan se atenuó, los anillos se volvieron más pesados y el púrpura más oscuro. Una línea constante de Kikaichi brotó de su brazo destrozado, formando un grupo protector alrededor de Kakashi. Kakashi dejó escapar un largo suspiro y se movió arrastrando los pies, enfrentando al invocador mientras lo miraba, aparentemente con algo de sorpresa. Sonrió una vez más, sus ojos se curvaron en forma de U mientras se acomodaba en una postura relajada. Uno abajo más temprano, Naruto saltó por el costado del edificio y Sakura lo siguió. Yamato la siguió y Sai lo siguió a ambos. Llegaron al suelo, un tramo de campo que precedía al bosque, y echaron a correr hacia él. Allí, los clones de la sombra de Naruto, la fuerza de Sakura y el Mokuton de Yamato serían mucho más útiles contra un enemigo aislado. Ellos no lo lograron. No porque no llegaron al bosque. No lo lograron porque el bosque se movió. Una fuerza enorme sopló sobre sus cabezas, el mismo aire tembló con ella, y de repente los árboles que habían parecido un refugio así se aplanaron como palillos de dientes. Durante 100 metros, el bosque se volvió plano, un mar de troncos y hojas, y el equipo 7 y Yamato se detuvieron, asombrados. Se dieron la vuelta y encontraron a Pain, posándose en el suelo a unos 10 metros de distancia, con uno de sus otros cuerpos siguiéndolo. Este era más fornido, con púas que emergían del puente de la nariz y debajo de los ojos y los labios. Naruto Uzumaki. Entrégate el cuerpo principal, habló de nuevo. Naruto solo se rió. Fue uno nervioso, pero una risa de todos modos. Como el infierno. No puedo simplemente rendirme. ¿Qué pensaría Hinata de mí entonces? Sakura miró a Naruto entrecortada. Ayer mismo, no habría puesto más valor en lo que pensaba Hinata de lo que lo haría con cualquiera de sus otros amigos. Eso aparentemente había cambiado. Pain arqueó una ceja. Ah, sí. La chica Hyuga. Ese fue un buen discurso que te dio. Quizás te interesaría saber qué le está pasando ahora. Hizo un gesto detrás de él, y el equipo 7 miró hacia arriba justo a tiempo para ver a Hinata arrebatada por un secuestrador invisible y llevada al bosque, al otro lado del edificio. Hinata. Naruto dio un paso adelante, pero Sakura lo detuvo. Naruto. Ella estará bien. Mira, Kiba la persigue, dijo con fuerza. Necesitaba concentrarse en el aquí y ahora. Había necesitado todo lo que tenía y más para vencer a Sasori, todos esos meses atrás, y todavía había sobrevivido gracias a la anciana Chiyo. Incluso con estas 4 o 2 probabilidades, todavía desconfiaba increíblemente de este líder de Akatsuki. Naruto pareció controlarse, pero luego volvió la cabeza hacia el líder de Akatsuki, furioso. Bastardo.
Gritó, y corrió hacia adelante, un clon apareciendo junto a él. Un Rasengan se formó en su mano, girando, y saltó en el aire, llevándolo directamente hacia la cabeza de Pain. El aire se distorsionó, el Rasengan se detuvo y luego se desvaneció, y Naruto fue arrojado hacia atrás, estrellándose contra el suelo y chocando contra Yamato, quien lo atrapó y lo estabilizó. Pain, que no se había movido en absoluto, lo miró fijamente. Esto es una tontería, dijo. No puedes esperar ganar. Simplemente estás retrasando lo inevitable. Naruto solo resopló, volviendo a ponerse de pie. La gente me ha estado llamando tonto toda mi vida, respondió. No eres diferente de ninguno de ellos. Te derribaremos y llevaremos a Sasuke a casa. Pain se encogió de hombros, un gesto de impotencia. Muy bien, 9 colas, dijo. Muéstrame. Naruto sonrió y puso sus manos en una cruz, y varias docenas de clones aparecieron a su alrededor. Todos cargaron contra Pain, gritando varios gritos de batalla. Yamato puso sus manos en el suelo, haciendo que las ramas y raíces corrieran por el suelo, girando unas sobre otras, hacia Pain. Sai puso su tinta en un pergamino, gritando. CHJ Giga. Un momento después, 3 leones, hechos de remolinos de tinta mezclada con chakra, salieron del pergamino y se lanzaron al aire, corriendo hacia Pain. Sakura se paró detrás del grupo, lanzando kunai. Solo porque ella era la médica, solo porque era su trabajo morir el último, no significaba que no pudiera contribuir. El segundo Pain dio un paso atrás. El hombre de cabello naranja se quedó inmóvil, sus ojos recorriendo el campo. Un clon de Naruto, impetuoso, se adelantó al resto y echó el puño hacia atrás, preparando un enificador. Varias de las raíces de Yamato brotaron del suelo y se enredaron alrededor de su tobillo, inmovilizándolo en su lugar. Los leones de tinta descendieron, rugiendo, con los colmillos expuestos y las patas retraídas para golpes devastadores. Una docena de kunai se apresuraron hacia su pecho, listos para llenar sus costillas con acero. Él asimiló todo esto y dijo 2 palabras. Shinra Tensei y el aire a su alrededor latía. El kunai voló de regreso hacia donde vinieron, girando salvajemente, obligando a Sakura y Sai a agacharse. Naruto casi es apuñalado en el brazo. Los leones sobre él explotaron hacia afuera en un lavado de tinta, salpicando la hierba ante el equipo 7 con negro. Las raíces se enredaron alrededor de sus tobillos, subiendo por su cuerpo, destrozadas. Trozos de madera se dispararon por todas partes, su forma original completamente destruida. El batallón de clones voló hacia atrás, cayendo sobre la hierba y desapareciendo en bocanadas de humo. El que se había lanzado hacia adelante había tocado la mejilla de Pain, un simple roce de los nudillos, antes de que fuera empujado hacia atrás. El dolor ni siquiera parpadeó. Naruto lo miró. Sai lo miró fijamente. Yamato lo miró fijamente. Sakura frunció el ceño. De ninguna manera ella se estaba acercando a eso. Oh, está bien, dijo Naruto. Probemos algo más. Eso no te ayudará, me temo, dijo Pain, dando un paso fuera del pequeño cráter que se había formado a su alrededor. Comenzó a avanzar con paso firme. Yamato habló. Divídanse y extiéndanse, ordenó. No te dejes atrapar en lo que sea de una vez. Y mantén un ojo en el otro. No sabemos qué puede hacer. Todos asintieron y se separaron. Naruto corrió hacia la izquierda y Sakura hacia la derecha. Sai retrocedió, preparando más bestias de tinta. Yamato mantuvo su posición. Árboles, construcciones masivas del Mokuton, brotaron del suelo a su alrededor, formando un fuerte primitivo. Las ramas se separaron de él, se dirigieron hacia Pain, quien había redirigido su camino hacia Naruto. El líder de Akatsuki hizo un gesto con la mano y las ramas se estrellaron contra el suelo, fragmentándose y rompiéndose como porcelana. Yamato lo miró fijamente. Nadie había destruido sus ataques de línea de sangre tan fácilmente. Muchos más clones de sombras aparecieron alrededor de Naruto, y varios comenzaron a formar Rasengans. El dolor empezó a correr. Sakura miró, buscando una oportunidad. Mientras lo hacía, Sai envió más monstruos de tinta. Esta vez, eran tigres en lugar de leones. Ella se preguntó ociosamente cuál era la diferencia. Quizás simplemente disfrutó de la variedad. El segundo Pain también se estaba moviendo, alcanzando al aparente dolor principal. Se acercó a él justo cuando ambos entraron en el campo de los clones de sombras. Pandemonium estalló casi instantáneamente. Los clones se lanzaron hacia adelante, sacrificándose a las afiladas barras de metal negro y las patadas feroces de ambos dolores, tratando de comprar aberturas para cualquiera de sus Rasengan que empuñaban duplicados.
Pero cada vez que había una ruptura en las defensas del Pain, el aire volvía a latir y los clones que cargaban eran enviados volando de regreso a sus propias filas, haciendo estallar más los suyos con el impulso de sus cuerpos antes de disiparse ellos mismos. Docenas de clones lanzaban kunai y shuriken. Varios también habían arrojado bombas de humo, y el campo se estaba convirtiendo rápidamente en una confusa mezcla de colores y chispas. No hizo ninguna diferencia. El dolor se abrió paso a través de los clones como una trilladora de trigo, ignorando la falta de visibilidad. Las armas fueron desviadas. Los pulsos aseguraron que los primeros 200 fueran devueltos a los clones que los habían arrojado. En unos momentos, los clones reajustaron sus tácticas y comenzaron a tambalear sus lanzamientos, con la esperanza de atrapar al hombre pálido con la guardia baja. Un solo kunai raspó su brazo, y el hombre volvió a caer al lado de su camarada, esquivando y tirando armas a una velocidad aterradora. Sakura sonrió. Naruto los había inmovilizado. Sai vio la oportunidad y la aprovechó. Sus tigres se lanzaron hacia adelante en el tumulto, atacando a los dos hombres. El fornido, como si los viera venir aunque les diera la espalda, se dio la vuelta, con las palmas hacia afuera. Ahora tenían uno de ellos. Excepto que en lugar de ser mutilado por los tigres de tinta, un anillo azul surgió alrededor del Pain. Dondequiera que los tigres lo tocaran, se convertían en tinta ordinaria, cubriendo al hombre con aún más negro, pero dejándolo completamente ileso. Como si esto fuera una señal, el hombre avanzó, protegiendo al más alto. La tormenta de armas del clon fue redirigida hacia él, y los cuchillos y las estrellas se desvanecieron en débiles bocanadas de humo. Bueno, eso fue simplemente fantástico. Los clones de Naruto solo podían usar Kage Shuriken y Kunai, ya que copiaron todo lo que su compañero de equipo tenía sobre él en ese momento. Y aparentemente este dolor podría absorber chakra. Ahora ella y Sai eran en su mayoría inútiles, sus habilidades neutralizadas por el poderoso jutsu de este hombre, y Naruto se vería obligado a acercarse si quería involucrarlo efectivamente. Sakura esperaba que Naruto tuviera un plan más allá de darle un puñetazo. Dentro del campo de los clones, Naruto había ideado un plan que iba al menos 2 pasos más allá de golpearlo. No era un plan especialmente inteligente, no es que fuera algo más que normal para el curso, pero estaba bastante seguro de que funcionaría. Las herramientas ninja no estaban haciendo nada. El dolor fue demasiado rápido y no parecía importarle los golpes de mirada, que es todo lo que lograron los pocos que lograron atravesar sus defensas. Y el más corto era básicamente invencible. Cualquier jutsu que estuviera usando, mataba armas y clones con igual eficiencia. Y ninguno de ellos pareció siquiera notar el humo. Ciertamente no les había impedido aniquilar a ningún clon que se les acercara. Pero Naruto había notado algo. Los dolores estaban disipando sus clones demasiado rápido, con ataques repentinos que lograban su único propósito, es decir, disipar los clones bastante frágiles, pero que no eran muy fuertes por sí mismos. En términos de shinobi, eran poco más que toques de amor. Fue una táctica que explotó la fragilidad de sus clones, pero también le dio una oportunidad. Desechando el Rasengan al que se había aferrado, se abrió paso entre el humo y los clones en masa. Le cedieron el paso, reconociendo de alguna manera que era el original. Todavía no sabía cómo lo hicieron. Finalmente, encontró su objetivo. El más robusto Pain giraba con una barra de metal y una mano azul brillante, las cuales disiparon cualquier clon que tocaron, o, en el caso de la barra, apuñalaron. Naruto hizo una mueca. Esto iba a apestar. Se lanzó hacia adelante, actuando como uno de sus clones, tratando de comprar un golpe de Rasengan, y Pain reaccionó como pensó que lo haría, girando y apuñalándolo en el estómago con su varilla de metal. Pero Naruto no se disipó. En cambio, se agachó y agarró la mano que sostenía la barra, atrayendo al dolor más cerca de él. Los anillos púrpuras lo miraron en estado de shock, antes de que hubiera una chispa de comprensión. Pero para entonces ya era demasiado tarde. De todos lados, perros clones apilaron al hombre, algunos con Rasengans y otros sin él. Lo derribaron al suelo, dándole puñetazos, patadas y puñaladas, y tantos se disiparon como se unieron a la pila a cada momento. Naruto sonrió, tambaleándose hacia atrás y sujetándose el estómago. La herida estaba extrañamente fría. Se sentía como si le hubieran inyectado agua helada en las venas. Una mano le dio una palmada en el hombro. Había un shuriken clavado en él. Se quedó helado, volviendo la cabeza. El dolor estaba justo detrás de él, fulminante. Allí no había clones. Naruto tenía vagamente recuerdos del hombre moviéndose y atrayéndolos a todos hacia él para una salvaje ola de puñaladas y patadas.
Había estado más concentrado en los recuerdos del hombre frente a él, recibiendo múltiples Rasengans empujados en su pecho simultáneamente. Impresionante, dijo el hombre de cabello naranja con el ceño medio fruncido. Te usarías a ti mismo como un peón en tu propia estrategia. Tu dedicación es encomiable. Y luego giró y lo tiró. En medio del vuelo, Naruto sintió que algo salía del hombre y se entrelazaba sobre él, ayudándolo a avanzar. También sintió que sus clones surgían de la fuerza que emanaba del hombre. Naruto salió volando por el aire, estrellándose contra el costado de la casa, el edificio del que había saltado. Explotó a través de la pared de piedra con un estruendo atronador. Voló por el interior, demasiado rápido para distinguir los detalles, y se estrelló contra otra pared. Este parecía ser un poco más difícil que el anterior. Apenas tuvo tiempo de comprender lo que había al otro lado del edificio. ¿Era ese Kakashi Sensei? Antes de que algo le diera una patada en la espalda, con fuerza, y lo enviara volando de regreso hacia otro muro de piedra. Sopló a través de ese. ¿Y el que está detrás? Chocó contra el suelo blando y cubierto de hierba, y rodó y cayó sobre él hasta que se estrelló contra algo aún más inflexible que las paredes, y finalmente se detuvo. Miró hacia arriba y encontró a Pain mirándolo. Se había estrellado contra las piernas del hombre y el portador de Rinnegan no había cedido ni una pulgada. ¿Te rendirás? No puedes luchar contra Pain a menos que lo comprendas, y estoy bastante seguro de que no, dijo el hombre. Naruto se rió entre dientes, el sonido se interrumpió. La sangre salía de su boca, salpicando los pies del hombre. Decida. Él rió. De ninguna manera. Después de eso, deberías dejar de darme. Luego su cabeza cayó al suelo y se desmayó. Naruto. Sakura gritó. Su compañero de equipo estaba tendido a los pies de Pain, inmóvil, con sangre saliendo de su boca. El hombre lo miraba pensativo. Un momento después, alguien hizo eco del grito de Sakura. Naruto. Sakura se giró y encontró a Hinata y dos Kiba corriendo fuera del bosque. Los dos Inuzaka estaban cubiertos de una especie de limo horriblemente brillante, pero el de enfrente parecía grueso, a falta de una palabra mejor. Estaba salpicado por todas partes con fluidos rojos y púrpuras. Ambos dejaron un rastro brillante de líquido a través de la hierba, el material se deslizó viscosamente fuera de ellos. Sakura palideció. Oh, Dios mío, Kiba, ¿qué pasó? El Kiba al que se había dirigido, el que estaba al frente, ladró. Se volvió hacia el otro. No te preocupes por eso, dijo, luciendo como si deseara poder seguir su propio consejo mientras algo verdoso goteaba de su cabello. Sacudiendo la cabeza, miró a Pain, que seguía mirando a Naruto. ¿Qué pasó aquí? Naruto está caído. Tenemos que atraparlo. Puedo curarlo, pero necesitaré cubrirme. Dijo Sakura, su voz no informaba en absoluto a nadie a su alrededor de la incertidumbre que sentía. Sai se dio a conocer. ¿Puedo manejar eso? Dijo. Solo saca a Dicles de allí. Kiba y Hinata asintieron y echaron a correr, se dirigieron hacia Naruto. Sakura los siguió. Sai se quedó atrás y comenzó un elaborado dibujo, su pincel volando sobre el pergamino. Yamato, al ver lo que estaba haciendo el equipo, retrocedió para apoyar a Sai. Pain levantó la vista del inconsciente Jinchuriki. Su mirada se entrecerró. Más de ustedes. ¿Por qué ninguno de ustedes se rinde nunca? Ninguno de los shinobi de Konoha dio ninguna respuesta. En cambio, los Kiba gruñeron y Hinata solo gritó. Hoshiken. Leones gemelos, hechos de chakra hirviente, se formaron alrededor de los puños de Hyuga. Ella cargó directamente, con la boca en una línea determinada, mientras Kiba y Akamaru se separaban y comenzaban a rodear a Pain mientras Sakura miraba, esperando que Pain bajara la guardia. Inútil, dijo el hombre. Pero en lugar de levantar la mano y disparar a Hinata como Sakura temía, lo esquivó, un movimiento minimalista que dejó que el puño de león pasara a su lado mientras sacaba otra varilla de metal de su manga. ¿Cuántos de esos tenía? Además, ¿por qué no había usado su jutsu? Hinata alteró su golpe, su mano izquierda bajó y golpeó la varilla mientras iba hacia su abdomen desprotegido, partiéndola por la mitad. Ella giró, otro puño se alzó para golpear a Pain en la cabeza, y él retrocedió, el chakra rozando su rostro. Simultáneamente, tanto Kiba como Akamaru saltaron en el aire, girando. Gatsuga. El Inuzuka y su compañero giraron más rápido, convirtiéndose en un tornado práctico en el aire, y ambos fueron directamente hacia Pain, esperando atraparlo entre ellos. Mientras lo hacían, más y más líquido salía volando de ellos, salpicando el campo. ¿En serio? ¿Qué es eso? El dolor detuvo su retirada y Hinata saltó hacia adelante.
Cuando Hyuga e Inuzuka convergieron en Pain, sus manos se levantaron, como si estuviera sosteniendo algo a los lados de él. Habló. Shinra Tensei. La onda de choque llegó una vez más. Hinata voló hacia atrás, cayendo, haciendo similares aullidos. Se estrellaron contra el suelo a cuatro patas y se deslizaron hacia atrás, gruñendo. Sakura cargó, uno de sus puños ya retrocedió, con dos Bunshin a su lado. Si su teoría construida apresuradamente, reunida en los últimos 10 segundos, era correcta, entonces esto funcionaría. Probablemente. El dolor, por lo que había visto, no había estado usando constantemente su jutsu desde que comenzó la pelea. Cuando había estado luchando contra los clones de Naruto, no los había destruido simplemente con sus poderosos empujones, y no había desviado a todos y cada uno de los shuriken que le enviaban. Siempre había habido una demora antes de la siguiente explosión, entre 5 y 15 segundos, incluso cuando tenía la oportunidad perfecta para usarla. Todos los jutsu tenían inconvenientes, sin importar cuán poderosos fueran. Quizás Pains fue una especie de enfriamiento, un período durante el cual tuvo que esperar antes de poder usarlo nuevamente. O tal vez él solo estaba conservando chakra y ella estaba a punto de familiarizarse íntimamente con el suelo. La cabeza de Pain se levantó de golpe, sus ojos parecían absorber cada detalle. Ignoró a los clones y la miró directamente. Ella sintió, en ese segundo, que él había analizado todo sobre ella. Trató de imaginar en qué podría haber estado pensando cuando la vio cargar contra él. Mujer. No especialmente musculoso. Se había mantenido al margen de la pelea hasta entonces. Sin duda, un ninja médico, entonces. Atacando desesperadamente mientras sus amigos quedaban impresionados. Inútil, lo llamaría, o algo pretencioso como eso. Ni siquiera miró a sus clones. Sintió que él veía a través de ellos. Una mano se levantó, la palma extendida y lista para bloquear su golpe. En el ojo de la mente de Sakura, podía ver cómo se desarrollaba todo, como Pain lo habría imaginado. Ella chocaría contra él, su mano detenida por la de él. Su otra mano se deslizaría hacia adelante, con uno de esos postes metálicos agarrado. El poste le perforaría el estómago y la paralizaría. Caería, afligida. Naruto estaría libre para tomarlo mientras el otro ninja de Konoha se recuperaba. Habría ganado. Sakura sonrió, una sonrisa sádica que hizo que sus labios se apartaran de los dientes y se convirtiera en un gruñido feroz, y en el momento congelado antes de que aterrizara su golpe, vio a Pain fruncir el ceño. Su puño se estrelló contra la palma de Pain. La mano se dobló hacia atrás, horriblemente rota, y hubo un chasquido ensordecedor. La palma de Pain estaba repentinamente boca arriba, paralela a su antebrazo. La fuerza del puñetazo recorrió su brazo y su hombro se dislocó con un crujido horrible. El Rinnegan se ensanchó. Sakura lo agarró del antebrazo, ignorando el cepillo que subía por su mano caída contra su muñeca. Ella echó el otro puño hacia atrás y canalizó chakra hacia él. Una gran cantidad de chakra. El dolor hizo subir una rodilla. Ella lo bloqueó con el suyo, haciendo una mueca por el impacto. La sangre le corría por la espinilla. Un Irinin debe ser el último en caer. El dolor volvió a golpearle la rodilla. Voló más sangre. Un Irinin nunca debe luchar en el frente de batalla. Ella respondió aplastando su antebrazo en su agarre, puliendo el hueso por completo. Los fragmentos le cortaron los guantes y le pincharon la mano. Un Irinin debe esquivar, no enfrentarse. El otro puño de Pain se adelantó, apuntando a su rostro. Sakura estrelló su frente contra ella, negándose a ceder un centímetro. Mientras la sangre le corría por la cara hasta la boca, sonrió. Parecía que su gran frente era buena para algo después de todo. Mierda. Que los ojos de Pain se endurecieron y empezó a hablar con voz pesada. Shinra, Sakura gritó, todo su miedo, dolor y rabia expresados en una sola palabra. Shanaro. Enterró su puño en el estómago de Pain. La hierba de varios metros a su alrededor retrocedió, aplastada por el impacto. Su cabello ondeaba en un viento invisible. Sakura giró su puño y Pain voló. Sakura una vez le había dado un puñetazo a Naruto a más de 90 metros cuando él le había hecho un truco particularmente estúpido. Kakashi había bromeado diciendo que probablemente era una especie de récord mundial de golpes de distancia. Sakura sabía, sin lugar a dudas, que acababa de romper ese récord. Jadeó, inclinándose, con las manos en las rodillas. Ella había puesto mucho en ese golpe. Ella siseó al ver su espinilla. Estaba abierta, un corte áspero de 7 o 10 centímetros de largo. La sangre corría libremente. Su bota se estaba mojando.
Kiba y Hinata se habían recuperado y corrieron hacia ella. Bueno, Kiba corrió. Hinata cojeaba, aunque no la frenaba mucho. Sai los estaba siguiendo, con una pequeña sonrisa. Hinata estaba sonriendo, incluso radiante, una enorme sonrisa como la que Sakura solo había visto en Naruto antes, a pesar del corte en su mejilla que corría un pequeño hilo de sangre por su cuello. Kiba solo estaba mirando con una extraña mezcla de respeto y miedo. Mierda, Sakura rió. Parecía que ella también podría haber roto a Kiba. Luego su sonrisa se desvaneció y se volvió hacia Naruto. Sai le tendió su pergamino, mostrándole un hermoso dibujo de un dragón enfurecido. Supongo que no necesitas mi ayuda después de todo, feo. Él sonrió, y de alguna manera la expresión plástica le quitó al apodo su burla. ¿Necesitaré esto? Preguntó. Sakura asintió con la cabeza, su rostro sombrío. Vamos, dijo. Tenemos que darnos prisa. Regresará. Kiba le lanzó una mirada, y luego deliberadamente se volvió para mirar al bosque, donde Pain habría aterrizado. En realidad, sonaba escéptico y Sakura no lo culpaba. En serio. Él es Akatsuki. Si se parece en algo a Sasori, eso solo lo ralentizará, confirmó. Kiba, Sai, prepárense para él. Hinata, ayúdenme con Naruto. Tenemos que ponerlo de pie de nuevo. La chica normalmente tímida asintió, y ella y Sakura se inclinaron sobre el rubio mientras Kiba y Akamaru escudriñaban el bosque. Chakra verde brotó alrededor de sus manos, y lo pasó por Naruto, reparando costillas rotas y esguinces, cerrando contusiones. El rubio no se movió. Según todas las apariencias, estaba completamente inconsciente. Naruto, será mejor que te despiertes pronto, más temprano. Kakashi no estaba teniendo un buen día. Tampoco lo era la ciudad, en realidad, aunque era completamente culpa suya. Ahora, si esto se quedara quieto, el Raikiri se estrelló contra otra pared, el dolor se alejó de los escombros resultantes y Kakashi suspiró. Otra vara negra se balanceó hacia su brazo y él se echó hacia atrás, golpeándolo con un kunai antes de volver a la ofensiva. La varilla subió, pero en el mismo momento un pie salió disparado y golpeó a Kakashi en la parte inferior del pecho, lanzándolo hacia atrás en un patinazo en la dura calle de cemento. Estaba jadeando. Su chakra fluctuaba y su ojo Sharingan revoloteaba, pero el dolor lo tenía casi tan mal. Estaba temblando, y el Rinnegan que sostenía brillaba con un brillo intermitente. Kakashi no sabía lo que eso significaba, pero en los últimos minutos, a través de todos los breves pero feroces puñetazos, intentos de invocación interrumpidos en ambos lados y trampas asaltadas, había comenzado a pensar en su oponente cada vez menos como un hombre, y cada vez más como una construcción de chakra, o una marioneta. No habló, no se inmutó. Miró al frente con ojos que parecían más muertos que vivos en un rostro inmutable. E ignoró todo lo que Kakashi había aterrizado en él. Su brazo izquierdo estaba abierto a lo largo del antebrazo, como resultado de un kunai mal parado, pero la herida apenas sangró. Además, había varios shuriken en su pecho, sujetándole su capa, pero tampoco les prestó atención. Pero el hombre, la construcción, la cosa, estaba temblando, y en los años de experiencia de Kakashi, cuando algo comenzaba a temblar, generalmente era una señal de que estaba comenzando a descomponerse. El propio Kakashi se había crispado mucho después de la muerte de su padre, después del puente Kanabi, después del 10 de octubre. Conocía las señales. Ninguno de los dos duraría mucho más en esta batalla, pero Kakashi se había ganado la vida luchando hasta el punto del agotamiento y más allá, y en este momento ni siquiera estaba cerca de la parte del agotamiento de ese proceso. Sin embargo, fue un enorme alivio cuando algo verde se disparó contra la cabeza del Pain con una velocidad borrosa. La cosa se inclinó hacia atrás, dejando que la mancha pasara por encima de su cabeza, pero la pequeña pausa mientras recuperaba el equilibrio, le dio a Kakashi suficiente tiempo para correr hacia adelante y plantarle el pie en la cara, enviándolo volando hacia atrás y destruyendo otra pared. El borrón verde y negro apagado aterrizó y se resolvió en Shino Aburame. El chico definitivamente se veía peor por el desgaste. Sus mangas estaban destrozadas, exponiendo la mayoría de sus brazos, y había un agujero limpio en su capucha, que Kakashi instantáneamente se dio cuenta de que debió haber sido creado por una esquiva muy cercana que involucró a uno de los metales inusualmente afilados del Pain. Armas. Sin embargo, su postura era fuerte, e incluso mientras se deslizaba hasta detenerse, extendió el brazo, enviando un enjambre de insectos voraces tras el dolor que lo perseguía por la pequeña pared de donde había venido, haciéndolo lanzarse a un voltereta sin esfuerzo que lo dejó caer por su compañero herido.
Y así, 10 segundos después de que Kakashi le había dicho mentalmente al dolor que se quedara quieto, maldita sea, se encontró de pie al lado de Shino mientras veían a un dolor, con el pelo más largo y una sonrisa arrogante fijada, ayudar al que Kakashi había sido. Lenta pero segura, poniéndose de pie. Shino, ¿estás bien? Kakashi no jadeó, pero estaba llegando. El Aburame asintió. Estoy casi ileso. ¿Por qué? Mi oponente luchó con un estilo enfocado en ponerlo en contacto físico conmigo, uno para el que mi Kikaichi era perfecto para contrarrestar. Sin embargo, tampoco pude luchar contra él de manera efectiva. Él era demasiado ágil. Así que lo trajiste aquí. Bueno, esperaba que con tu rapidez pudieras acabar con él. El chico encapuchado lo miró. Quizás subestimé la destreza de tu oponente, Kakashi-sensei. Mientras los dos shinobi de Konoha hablaban, los Pain los miraban. Entonces, por primera vez desde que había comenzado el encuentro, el invocador habló. Su voz era exactamente la misma que la del otro, lo que Kakashi, quien no se avergonzaría de admitirlo, encontró extremadamente espeluznante. No sirve de nada. El 9 colas ha sido neutralizado. Ninguno de los otros contigo podría esperar luchar contra mi Camino Deva. Había una confianza suprema en esa voz y no poca arrogancia. El dolor sonaba completamente seguro de sí mismo. Kakashi se puso rígido. ¿Otros? Preguntó. ¿Qué otros? El rostro del dolor no cambió, como de costumbre, y tampoco su voz. El Hyuga Hinata. El usuario de Mokuton. Yamato. El artista Sai. El chico perro Kiba. Y el médico Sakura. Incluso ahora, están participando en mi sendero, pero ninguno de ellos puede enfrentarse al poder de un dios. Les enseñaré el significado del dolor, tomaré el Kyuubi como mío y pronto el mundo mismo lo comprenderá. Quizás, si vete ahora, podrías salvarlos de sí mismos, aunque dudo que lo hagan. El dolor se congeló, y en un inquietante recordatorio de Itachi, la primera emoción que Kakashi vio en el rostro aparentemente sin emociones de su oponente fue la conmoción. Inmediatamente adivinó lo que podría haber sucedido, lo único que podría haber provocado algo como esto, y su mirada se volvió lentamente en una sonrisa. ¿El poder de un dios, dijo, riendo silenciosamente cuando una sonrisa real se formó debajo de la máscara. Se preguntó quién había roto los engaños del dios. Tenía su dinero en Yamato. Quizás su exnovato había aplastado al otro Pain bajo una tormenta de raíces de árboles imparables y de rápido crecimiento. Kakashi sabía que presenciar eso había puesto una expresión similar en su propio rostro más de una vez. O tal vez Naruto había enterrado un Rasengan en el estómago del hombre. Los ojos del dolor se volvieron hacia él, el Rinnegan llenó su visión, y de repente Kakashi se sintió mucho más pesado. Shino se movió para apoyarlo, y en ese momento de distracción, ambos dolores se volvieron y saltaron, se dirigieron hacia el bosque. Shino fue a perseguirlos, pero una mano en su hombro lo detuvo. No lo hagas, dijo Kakashi. No puedes llevarlos a los dos, y no estoy en condiciones de seguirlos. Volvamos a todos los demás. Tenemos que reagruparnos. Shino hizo una pausa por un momento, antes de asentir. Kakashi sonrió, de nuevo, antes de colapsar, de nuevo, cayendo sobre el hombro de Aburame. Tal vez eso tomó un poco más de lo que pensaba. Kakashi perdió el conocimiento, su ojo se cerró con un estremecimiento. Espero que todo el mundo está bien, fue su último pensamiento. Fin del capítulo, gracias por ver el video. Próximo capítulo muy pronto.